En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Han pasado ya 3 años y medio desde que en febrero de 2022 Rusia lanzara la invasión a gran escala contra Ucrania. Lo que muchos en aquel momento pensaban que iba a ser una operación relámpago destinada a doblegar a Kiev en cuestión de semanas se ha convertido en una guerra de largo recorrido, de desgaste, que ha transformado sin duda la arquitectura de seguridad europea y que mantiene en vilo a la comunidad internacional. ¿Por qué después de tanto tiempo este conflicto sigue abierto y el horizonte final no está nada claro? Porque se trata de un enfrentamiento, de un conflicto que encierra un choque de visiones del mundo, un pulso geopolítico entre dos proyectos incompatibles. Por un lado, la voluntad de Ucrania de ser un Estado soberano y de ser independiente y de estar plenamente integrada en Occidente. Por otro lado, el empeño de Moscú en mantener sus esferas de influencias de largo recorrido tradicionales ancladas en distintas visiones del pasado y por otro lado en su empeño de frenar la influencia de la Unión Europea, de Occidente en general, de la OTAN en particular, hacia sus fronteras. La guerra, por tanto, no nos engañemos, no se limita al Donbass o a Crimea, es un enfrentamiento sobre el futuro orden en Europa. Sobre el terreno, la situación se ha transformado a un empate dinámico. Bien, es cierto que el éxito inicial fue de Ucrania, que consiguió resistir el golpe a pesar de la asimetría de fuerzas entre ambos países. Sin embargo, a pesar de la ayuda occidental, de las contraofensivas, Rusia consiguió consolidar líneas muy robustas y se ha apoyado en su superioridad industrial, artillera y en su producción masiva de municiones, de drones para sostener este conflicto en una guerra de desgaste que sin duda le beneficia. Ucrania, no nos engañemos, depende en gran medida de la ayuda occidental, mientras que Rusia, a pesar de las sanciones y a pesar del intento de Occidente de ahogarla, ha conseguido tejer una red, una ordimbre de apoyos claramente marcada y que le sirve para seguir teniendo oxígeno, además del oxígeno que le da su capacidad de materias primas y su capacidad industrial. Está China, está Irán, una serie de países que no se han sumado a las restricciones occidentales y que favorecen a Moscú, por ejemplo, comprando la energía, es el caso de India. Y este estancamiento al final favorece a Rusia en Europa. La unidad inicial, es evidente, ha ido erosionándose. Teníamos a claros países como Polonia o como los países bálticos, víctimas propiciatorias de una extensión de la actividad imperialista de Rusia posterior a la de Ucrania, que insisten en un apoyo sin fisuras, pero en Europa occidental se pone sobre la mesa vías diplomáticas. Luego hay también rara avis que van por libre, pues como Robert Fico, como Víctor Orbán, como esa Hungría tan dependiente en lo energético de Rusia. Y Estados Unidos tenemos un Donald Trump que hacía del fin de este conflicto uno de esos argumentos de campaña y que después de ganar está viendo cómo le cuesta mucho más de lo que en principio se pensaba poner fin a la guerra. Sigue siendo un objetivo fundamental. Sus intentos hasta ahora se han topado con la realidad de dos líderes, Putin y Zelensky, que son antagónicos, que no confían ni siquiera para una negociación de mínimos el uno en el otro, que como dice Trump de forma coloquial, no se caen bien. Su estrategia pasa por intentar vincular una guerra de Ucrania con una arquitectura de seguridad todavía mayor. Quiere incluir en el debate la seguridad nuclear, el control de armamento, incluso no descartaría Trump incluir a China en la ecuación, y esto ahora mismo parece que está muy lejos de lo que las partes plantean. Para entender por qué la guerra sigue, hay que mirar a Moscú. Vladimir Putin, que está libre porque no tiene una presión de una opinión pública que no existe, de una oposición que no existe, ve con buenos ojos que la división de Europa y que los posibles cambios políticos en Estados Unidos pues debiliten progresivamente este apoyo a Ucrania. Desde su perspectiva, cualquier negociación tiene que consolidar los territorios que ya controla de facto Rusia dentro del país. Sin embargo, para Kiev aceptar eso supondría
al final terminar aceptando la ocupación, abrir la puerta a futuras cesiones. Y esto, evidentemente, es inadmisible. El caso es que Zelensky, tras 3 años y medio de guerra, se enfrenta a una cierta ruptura de la cohesión de un país que cerró filas, sin duda, una vez se vio agredido en los primeros momentos, pero que cada vez sufre más, que hay generaciones que se están perdiendo de varones, que cada vez hay más ciudadanos que se ven afectados de una manera u otra. Es cierto que la mayoría sigue rechazando la cesión voluntaria de territorios, pero aún así la tensión entre la necesidad de seguir defendiéndose y la presión para aceptar una negociación, ahí es donde se mueve Kiev y ese es su dilema. Quizá el escenario de resolución más realista sea un armisticio congelado a largo plazo, algo relativamente parecido a lo que se vive entre las dos Coreas desde el año 1953. No hay paz, pero tampoco hay guerra. La guerra de Ucrania, no nos engañemos, al final sigue abierta y sigue 3 años y medio después sin visos de que finalice de una manera u otra, porque es un conflicto existencial entre dos actores fundamentales que consideran que su realidad depende de lo que suceda en el conflicto. Para Rusia es la reafirmación de su presencia en el orden internacional, de su papel, de su recuperación tras el trauma de la caída de la Unión Soviética, de un papel de peso en el concierto internacional. Sin embargo, para Ucrania, lo sabemos, es la supervivencia misma del Estado. Hizo un sacrificio muy grande Ucrania cuando consiguió la independencia, de la que ha conseguido hace apenas unos días celebrar su aniversario, y fue ceder las armas nucleares a la Rusia resultante de la Unión Soviética. Sin embargo, ahora se está lamentando. Si tuviera esas armas nucleares, podría haberse hecho respetar de otra manera. En cualquier caso, sabemos que no hay fácil acercamiento de posturas para Rusia y Estados Unidos. Entre tanto, lo que tenemos en esta coyuntura que vivimos en este momento es la prueba de si están dispuestas esas partes a defender el orden internacional basado en normas, en reglas y en una búsqueda del bien común y de la paz, o de si al final lo que estamos fomentando unos y otros es una nueva ley de la jungla en la que el más fuerte es el que siempre va a mandar, que parece que por ahí van los tiros, al menos mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca con su aversión al multilateralismo. En cualquier caso, merece una reflexión, como siempre decimos. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta abordamos la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, que en un momentito volvemos. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con toda la información internacional de la jornada, lo más relevante. Primero con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agitación política en Francia. El ministro de Economía no descarta que el Ejecutivo caiga el próximo 8 de septiembre. Aún así, Éric Lombard no se resigna a la idea de que la administración de François Bayrou se disuelva el próximo mes. Lombard ha asegurado además que quieren evitar el riesgo de una intervención del Fondo Monetario Internacional en caso de que el gobierno caiga, aunque dice no puede fingir que ese riesgo existe. Todo ello después de que ayer Bayrou convocara un voto de confianza sobre su propuesta de recorte presupuestario de 44.000 millones de euros para abordar la creciente deuda pública del país. Vamos con los israelíes que se echan a las calles para exigir un acuerdo que libere a los rehenes. Miles de israelíes se echan a las calles en un día de protesta nacional con una marcha convocada en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, demandando al gobierno de Netanyahu un acuerdo que libere a los 50 cautivos que siguen en Gaza. De vuelta a Europa, Ucrania continúa con su avance en Donetsk. Las tropas ucranianas han lanzado contraataques sorpresa en la región de Donetsk y siguen expulsando lentamente a las fuerzas invasoras de la región nororiental de Sumi, invadida por Rusia en la primavera. Esperan debilitar así las reivindicaciones con las que Moscú pretende obtener el control de más territorios ucranianos. Donald Trump mantiene sus planes de militarizar ciudades gobernadas por demócratas. Asunto que abordará este martes en una reunión con su gabinete en la que el presidente estadounidense tratará además sus acuerdos comerciales y con empresas tecnológicas estratégicas, entre ellas Intel, de la que el gobierno posee ya un 10%. La reunión se celebra después de que Trump haya despedido a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y haya amenazado con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten las tasas digitales. Seúl anuncia inversiones de alrededor de 130.000 millones de euros en Estados Unidos tras la cumbre entre Trump y Lee. Ambas partes han cerrado un total de 11 nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, en gas natural licuado y aviación, el área más beneficiada gracias a la compra por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones Boeing por valor de 36.200 millones de dólares y un acuerdo de 13.700 millones de dólares con General Electric Aerospace para motores y servicios de mantenimiento. Australia acusa a Irán de ataques antisemitas en el país y expulsa a su embajador. El primer ministro australiano Anthony Albanese asegura que el gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía y ha anunciado la expulsión del embajador de Irán en Canberra. Hoy, por cierto, en Ginebra, Irán, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea se reúnen para tratar de reconducir las negociaciones nucleares ante la proximidad del ultimátum presentado por los europeos para reimponer las sanciones de Naciones Unidas contra el país persa antes de fin de mes. El tifón Kajiki arrasa el sureste asiático, deja al menos 3 muertos y 13 heridos. El sureste asiático ha sufrido los devastadores efectos del tifón, que ha llegado con rachas de viento de hasta 230 kilómetros por hora, algo que se ha considerado un récord. Allí en la isla de Hainan, en China, el fenómeno ha dejado imágenes de auténtico caos con objetos y estructuras volando a causa de la fuerza del aire. De forma posterior, el tifón ha entrado e impactado en Vietnam por la costa norte del país con la misma virulencia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Ampliamos todas estas noticias relevantes en forma de crónicas, Blanca. El francés se encuentra en jaque después de que el primer ministro galo François Bayrou haya programado una moción de confianza para el 8 de septiembre motivada por sus controvertidos recortes presupuestarios que suman unos 44.000 millones de euros, incluyendo la supresión de días festivos, la congelación del empleo público y la disminución del gasto social. El objetivo de Bayrou es reducir el déficit desde el 5,4% del PIB hasta el 3% exigido por Bruselas. La propuesta del primer ministro francés se enfrenta a la oposición unida de la izquierda, los socialistas y la ultraderecha, quienes ya han anunciado un voto en contra de la cuestión de confianza, lo que pone en grave riesgo la continuidad del Ejecutivo. Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa.
La dette est un problème, mais le vrai problème. La deuda es un problema, pero un problema real. Es un problema pequeño. La deuda se puede resolver si tenemos la solución adecuada. Dice que la solución correcta es recortar todo el gasto público, sacrificar los servicios públicos con la mágica esperanza de que la mano invisible del mercado y el sector privado ocupen el espacio vacante. Eso nunca ocurrió. En otras palabras, la causa de la crisis es la política que pretende mantener. Así que si continúa como está, las cosas empeorarán, no mejorarán. Desde el Gobierno, el ministro de Finanzas francés, Éric Lombard, no se resigna a la idea de que la administración de François Bayrou se disuelva el próximo mes. Lombard ha asegurado además que quieren evitar el riesgo de una intervención del Fondo Monetario Internacional en caso de que el Gobierno caiga, aunque dice no pueden fingir que ese riesgo existe. Es un riesgo que tenemos delante, que queremos evitar, que debemos evitar, pero no quiero decirles que el riesgo no existe. Declaraciones de Lombard a la emisora France Inter, donde el ministro francés de Finanzas asegura además que el Gobierno está abierto a la negociación, aunque dice el recorte de 44.000 millones de euros propuesto por Bayrou y que ha desencadenado esta crisis de Gobierno no es negociable. En cuanto al monto de los ahorros, tenemos un compromiso asumido ante la Unión Europea y ante los mercados financieros de realizar un ajuste. Y recuerdo que en todos estos últimos años los planes de ajuste que se discutieron en Bruselas no se cumplieron. Es importante que cambiemos esta imagen de no cumplir nuestros planes. Así que sobre los 44.000 millones, aquí soy muy firme. Debemos mantenernos en los 44.000 millones, pero en cuanto a su distribución, se puede trabajar. Agitación política en Francia que lleva a corregir con fuerza a los bancos franceses, con BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole encabezando los recortes del CAT parisino. Caen también con fuerza grupos como Veolia, Engie o Vinci, con una elevada exposición a contratos públicos. La prima de riesgo en Francia sube hasta los 78,4 puntos, mientras que el interés al que cotizan los títulos de deuda francesa a 10 años se sitúa en el 3,51%. Rafael Valera es consejero delegado de Buy and Hold. Pues Francia está teniendo problemas políticos, ¿no? Ahora hay una cuestión de confianza a su presidente, empieza, pues bueno, y lleva ya arrastrando mucho tiempo unos problemas de deuda y de déficit público que no disminuyen. Y eso es lo que está haciendo que al final Francia pues esté pagando sus bonos por encima de España, cuando eso no lo habíamos visto, yo jamás, es la primera vez. La inestabilidad política en Francia no es nueva, podría ser incluso sistémica. Rubén Gil. Desde las elecciones legislativas de junio de 2024, Francia vive una inestabilidad crónica, confrontación de fuerzas entre los bloques de izquierda, centro-derecha y ultraderecha y sucesión rápida de gobiernos. El de Barnier, derrocado en diciembre, fue el más breve de la historia moderna. El país sufre además una desafección política profunda. Según estudios del Instituto Sciences Po, los franceses presentan niveles muy bajos de confianza en las instituciones, los más bajos de Europa, junto a Italia y Polonia, y existe un creciente apoyo al partido de Le Pen. A principios de 2025 se registraron protestas masivas del movimiento sindical y otras movilizaciones populares. En el 1 de mayo se reunieron más de 300.000 personas, incluyendo enfrentamientos con los llamados Black Blocs, que incluso atacaron puestos del Partido Socialista. Además, en abril el país vio protestas de la ultraderecha en respuesta a la condena judicial de Marine Le Pen, lo que la dejó inhabilitada para postularse en 2027, lo cual generó nuevas tensiones y movilizaciones. Según analistas, la protesta actual trasciende las cuestiones puntuales para reflejar una frustración sistémica, el malestar por los salarios, las pensiones, la precariedad y una creciente sensación de desconexión entre ciudadanos y gobierno. Si Bayrou finalmente no salva la moción de confianza, Francia se enfrentará a un nuevo capítulo de inestabilidad política. Repasamos posibles escenarios con Ana Ruiz. Si tal y como se espera, Bayrou pierde la cuestión de confianza, deberá presentar su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron, que podría designar a otra figura centrista, incluso a un tecnócrata, para que intentara formar gobierno con apoyos parlamentarios suficientes. El problema es que la Asamblea Nacional está muy fragmentada, sin una mayoría clara, y encontrar, por tanto, un candidato de consenso sería extremadamente difícil. Ante esta perspectiva, Macron podría disolver la Asamblea Nacional. Ya lo hizo, recordemos, en 2024,
y no puede hacerlo 2 veces en menos de un año, salvo circunstancias excepcionales. Si decide hacerlo, habrá elecciones legislativas nuevas, lo que podría beneficiar al bloque de izquierdas e incluso a la ultraderecha. Jordan Bardella encabeza las encuestas. Macron se arriesgaría, por tanto, a perder aún más poder y a convertirse en un pato cojo, con poder real pero sin capacidad de influencia hasta el final de su mandato en 2027. Otra de las opciones que Macron tiene sobre la mesa sería la de proponer un gobierno de expertos o una gran coalición de emergencia, como ocurrió en Italia con Mario Draghi. Y Donald Trump, miramos ya a Estados Unidos, sigue su acoso a la Fed y ayer sorprendió al mercado al anunciar el despido fulminante de la gobernadora Lisa Cook. Es la primera vez en los 111 años de la institución que un presidente despide a un gobernador de un banco central. Lo hizo en una carta dirigida a ella y publicada en sus redes sociales, en la que hablaba de conducta engañosa y potencialmente criminal de la que es gobernadora en un asunto financiero que ponía en tela de juicio su competencia y fiabilidad como reguladora financiera. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. Vuelven las incertidumbres sobre esa política monetaria y el porqué, ¿no?, de Trump ha acontecido este despido, ¿no?, que estamos viendo. Pues el 10 años está volviendo a los niveles de anteriores al viernes, ¿no?, en torno al 4,30, cuando retrocedió a niveles de 4,26. El dólar también, que se estaba se está depreciando frente al euro, la principal moneda que estamos viendo, y pues efecto negativo sobre esa incertidumbre que tenemos en los mercados. El despido de Lisa Cook representa sin duda una escalada significativa en la batalla de Donald Trump contra la Fed, a la que culpa de tardar demasiado en bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Cook ya ha respondido a este despido fulminante y asegura que Donald Trump no tiene autoridad legal para echarla. Hugo Alonso. No renunciaré y continuaré desempeñando mis funciones. Así ha contestado Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal estadounidense, a la decisión de Trump de despedirla. Cook, según ha anunciado su abogado, emprenderá además las acciones legales necesarias para impugnar lo que considera un intento ilegal. Ayer el presidente estadounidense anunció el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, alegando fraude hipotecario y falsas declaraciones en documentos de préstamo inmobiliario. Cook ha refutado estas acusaciones, asegurando que no existen fundamentos legales para tal medida y reafirmando que seguirá en su cargo mientras la situación legal se resuelve. Hasta el momento, Cook no ha sido acusada formalmente ni sometida a ningún proceso judicial y considera que la destitución viola la ley, ya que la ley de la Reserva Federal establece que solo se puede destituir a un gobernador por causa justificada. Expertos legales anticipan que el caso probablemente llegará a los tribunales y podría escalar hasta la Corte Suprema, en vista de las implicaciones constitucionales y la estructura única y casi privada de la Fed. La noticia del despido fulminante de Cook ha generado, como era de esperar, preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal, y los mercados financieros han reaccionado con caídas y aumentos moderados en los rendimientos de bonos ante el riesgo de interferencia en la política monetaria. Pablo García es director de Divacons Alfa Value. Bueno, no es el primer despido que hace Donald Trump, y sobre todo de una forma bastante sui generis, como suele ser el presidente norteamericano. Tensionados por eso, pero bueno, después del relax que nos dio el señor Jerome Powell en Wyoming, en el famoso Jackson Hole, el simposio económico, pues las cosas están bastante templadas, ¿no? Yo creo que estamos esperando algunos catalizadores, ¿no?, como son esos resultados de Nvidia, que cerrarían un poquito los resultados de las tecnológicas norteamericanas. Y ya hay respuesta de Bruselas a la última amenaza de Donald Trump, la de imponer aranceles a los países que no eliminen sus tasas digitales. Desde la Comisión Europea aseguran que responderán unidos a cualquier nueva amenaza arancelaria proveniente de Washington, especialmente si esas amenazas se dirigen contra medidas fiscales legítimas como la tasa digital. Paula Pino, portavoz de la Comisión Europea. Creo que es útil recordar lo que hemos estado diciendo varias veces. Es un derecho soberano de la Unión Europea y sus Estados miembros regular las actividades económicas en nuestro territorio que sean consistentes con nuestros valores democráticos. Desde Bruselas aseguran además que las normas digitales europeas como la DSA o la DMA no son negociables en el contexto de los acuerdos comerciales, y recuerdan que estas regulaciones son esenciales para combatir contenido ilegal o anticompetitivo. Y muy duro con la actual Comisión Europea, y en especial con la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, se ha mostrado el que fuera jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell por su inacción, dice, ante la situación en Gaza.
Primero porque estamos muy divididos, segundo porque en el conflicto de Gaza la división es tan grande que nos paraliza y hay algunos países y en algunas instituciones comunitarias que por su parálisis, evitando que haya una acción conjunta de la Unión, empiezan a tener una especial responsabilidad en la acción comunitaria. Sobre el ataque de Israel contra el hospital Nasser en Gaza, en el que murieron, recordemos, 6 periodistas, Borrell asegura no tener palabras y tilda de panda de asesinos al gobierno de Netanyahu. Fueron a por ellos, claramente. Siento, es una acusación clara y directa de haberlos matado sabiendo dónde estaban y quiénes eran. Esto ya, bueno, yo ya no tengo palabras. O sea, ya se me han acabado. Y es extraordinario cómo la comunidad internacional no reacciona. Lo estamos viendo, no podremos decir que no lo sabíamos, que no lo estamos viendo todos los días en las pantallas de televisión. Por cierto, que Alemania no reconocerá el Estado palestino. El canciller alemán Friedrich Merz ha asegurado que actualmente no se cumplen las condiciones para el reconocimiento y, por lo tanto, dice, Alemania no se unirá a la iniciativa en la Conferencia de Naciones Unidas del próximo mes. Para Merz, el reconocimiento del Estado palestino sería contraproducente en este momento y se debe llegar, dice, al final del conflicto. Y se intensifica la crisis diplomática entre Irán y Australia después de que el gobierno australiano haya acusado a Teherán de ataques antisemitas y el país haya expulsado a su embajador Anthony Albanese, primer ministro australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable y el gobierno australiano está tomando medidas enérgicas y decisivas en respuesta a un mensaje a todos los australianos de que estamos en contra del antisemitismo y de la violencia. Albanese ha tomado esta decisión después de que la inteligencia australiana haya confirmado su participación en al menos 2 y probablemente más ataques contra comunidades judías en el país. Irán, por su parte, rechaza las acusaciones y asegura estar estudiando una respuesta a la expulsión de su embajador en Canberra. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Con China creciendo en Asia, con Rusia invadiendo Ucrania y Putin fortalecido en Moscú, con Trump reforzando su política de ir descargando responsabilidades internacionales de las espaldas de Estados Unidos, han surgido muchas voces recuperando la idea de un ejército europeo. Más todavía cuando los socios de Bruselas, viendo las orejas al lobo, han decidido dedicar partidas cuantiosas al rearme de una Europa hasta ahora adormecida por la delegación de su defensa en otros. Pero esto, nos preguntamos, ¿es realizable? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Qué supone? Se lo vamos a preguntar durante los próximos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEM. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte de nuevo aquí. Cada vez que Europa, José María, atraviesa una crisis importante, pues reaparece con cierto carácter cíclico esa idea de un ejército común. ¿Crees que existe hoy un escenario más favorable que en otras ocasiones para que esta propuesta se materialice? ¿Crees que está más cerca de alguna manera? Está más cerca, pero las circunstancias desde luego no se dan. Y lo necesario para que esas circunstancias se den tampoco parece muy probable
a corto y medio plazo con lo que conocemos en la actualidad. Si la situación empeorase de forma grave, creo que entonces ese escenario sería más probable, porque para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Claro. Es decir, es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Se puede avanzar en muchos sentidos para que las fuerzas militares europeas estén más integradas. Sobre todo se está avanzando muchísimo en el ámbito industrial, que es muy importante el ámbito industrial, pero hablar de término concreto de ejército europeo, estamos muy lejos. Tendría que haber un avance político en la Unión Europea muy significativo que no se está dando y que hoy en día no se dan las circunstancias, parece ser que eso se dé tampoco. Incluso sin llegar a ese extremo que sería el máximo de ejército europeo, incluso la interoperabilidad de los ejércitos europeos plantea un reto, ¿no?, ahora mismo, que es importante y que sería un primer paso. Sin duda, y en eso se está avanzando. La propia existencia de la OTAN fue la que posibilitó que ya hay un grado importante de interoperabilidad, ¿no? Se debe avanzar todavía más y se pueden hacer reformas organizativas, eso sea todavía más importante. No obstante, los estados tampoco se pueden permitir que sus ejércitos se organicen exclusivamente con ese criterio, porque tampoco tenemos ninguna certeza en ningún país que este proceso no pueda también sufrir una crisis en sentido contrario. Y en ese caso el país que no mantenga unas mínimas capacidades autónomas tendría graves problemas. Europa ahora mismo tiene planteadas grandísimas cantidades en defensa. Una de las críticas que surgen es que se produce el gasto de manera fragmentada, ineficiente. El problema entonces, José María, ¿de qué es? ¿De falta de gasto, de falta de presupuesto, de cómo se gasta? Bueno, yo el problema presupuestario creo que no es el prioritario, ¿eh? No cabe duda que hay que gastar más, que hay que gastar de forma más eficiente, pero yo creo que ese no es el problema prioritario, además de que es un problema que se alarga en el tiempo, no se resuelve nada gastando el dinero de un día para otro, ¿eh? Hay que tener un plan de gasto y además es muy improbable que todos los países se vayan a alinear en el tema del gasto de la misma manera como ya estamos viendo el caso de España. O sea que yo no creo que ese sea el tema más importante, aunque tiene importancia, y los esfuerzos que ya se están haciendo en el ámbito económico ya están marcando la diferencia. Quiere decir que en ese sentido se está avanzando, pero es un tema complejo. Hablábamos antes de la capacidad industrial, pero claro, yo desde fuera, sin ser experto, me planteo, ¿es conveniente para un ejército europeo con una cierta autonomía estratégica que el rearme se traduzca en compras de material estadounidense en lugar de apostar por ese desarrollo de la base industrial? Igual es una cuestión de tiempos, de que hay tecnologías que no se tienen, pero da la sensación de que vamos a seguir siempre anclados a esa dependencia de alguien que no eres tú. Yo creo que ahí sí que se puede avanzar y se está avanzando, y no cabe ninguna duda, como has afirmado, que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar, porque si no la dependencia es enorme. Y además una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir es porque tiene una industria militar muy poderosa, que era poderosa antes de la guerra como consecuencia de las cuantiosas exportaciones militares que hacía, de modo que si un país exporta mucho armamento, pues quiere decir que tiene un margen muy grande también para poder producir más. Una industria de la época soviética que no se desmanteló del todo, que le ha permitido reconstruir una parte de esa industria, y sin esa industria militar podemos afirmar que Rusia no estaría resistiendo lo que está aguantando y tanto tiempo en esta guerra. José María, se habla, pero claro, yo no tengo información de primera línea, ni conozco los ejércitos como lo conoces tú, de que algunos países no están comprando, por ejemplo, el F-35 porque hay miedo a ese botón, el kill switch famoso, ¿no? A que le has comprado armamento a alguien que es tu socio y luego tiene la capacidad de con un botoncito metafórico, desactivar las armas que él ha fabricado que están en tu poder para que no le ataques. ¿Eso existe? ¿Eso se contempla?
sin duda, cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado, a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. O sea, que ya no es la cuestión de que pueda haber un botón o no, sino es toda una serie de mecanismos que hacen dependiente al país y, por tanto, tiene una palanca de poder muy grande el país al que uno está comprando el armamento. Por eso, en el fondo, pues muchos países diversifican, ¿no? No tienen un solo proveedor en su industria militar, en sus capacidades militares, sino que diversifican sus orígenes de los que importan, precisamente para reducir esa vulnerabilidad. Pero a su vez, yo hablo desde la prudencia y la humildad, que ya está claro que yo no soy experto en esto. Por ejemplo, en los éxitos de Pakistán recientes contra India en luchas aéreas, se dijo que uno de los elementos que consiguieron que Pakistán superara y derribara aviones occidentales era que todo su ecosistema antiaéreo pertenecía a China, era de fabricación china, que era todo, digamos, estaba coordinado, había un ecosistema de armas, de sensores, de aviones. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo diversificas si a la vez también es bueno que todo pertenezca al mismo ecosistema para que se entienda, digamos? Sí, no cabe duda que hay esos dos aspectos, ¿no? Pero el aspecto que de verdad te hace poderoso es que lo produzca, ese armamento lo produzca la propia potencia que lo emplea. Claro. No solo por todos estos aspectos que hemos comentado, sino porque, y esto lo hemos visto igual en la guerra de Ucrania, porque la industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad, la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto. Hablábamos antes de esa evolución hacia el ejército europeo y de la interoperabilidad que había mejorado por la pertenencia a la OTAN, por el estar acostumbrados a ese tipo de colaboraciones militares. Pero te pregunto, José María, ¿hasta qué punto es viable una defensa europea sin fracturar la relación con la OTAN, consiguiendo en paralelo, es que rizar el rizo, no tener dependencia estratégica desde Washington? De momento no es posible. De momento la dependencia de Estados Unidos es enorme y Europa necesita todavía mantener un vínculo en defensa sólido con Estados Unidos. Con el paso del tiempo, suponemos que esa dependencia se irá reduciendo, porque Europa ha experimentado en sus propias carnes que puede ocurrir que Estados Unidos se desvincule y todo parece ser que se va a ir desvinculando lentamente. Pero en este momento la dependencia es enorme en todos los sentidos, pero además también, y algo muy importante, en el ámbito nuclear. Supongo que en este aspecto también es, respecto de la Unión Europea en concreto, un problema la salida del Reino Unido de la Unión, porque antes había dos potencias nucleares dentro de la Unión Europea, ahora solo hay una, ¿no? No sé si esto ha debilitado las aspiraciones europeas en esa autonomía estratégica, porque es cierto que es socio dentro de la OTAN, pero ya no dentro de la Unión. Sí, de alguna manera eso es así, pero no queda ahí el problema. La cuestión es que las dos potencias nucleares europeas no tienen en absoluto paridad nuclear con Rusia. Claro. Es tal diferencia de capacidad nuclear la rusa frente a la europea que no se da el principio de mutua destrucción asegurada. Rusia es el país con más capacidad de supervivencia a un ataque nuclear del mundo, por su tamaño y porque no ha desmontado los mecanismos que puso en marcha durante la Guerra Fría, y sin embargo las dos potencias europeas juntas pues no tienen volumen suficiente para poder amenazar con la destrucción rusa, mientras que Rusia tiene la capacidad de borrar del mapa a ambas potencias. Me interesa este asunto, José María. Es evidente que tiene 5.500, 6.000 ojivas nucleares, no sé la cifra exacta, por ahí en Rusia, y sin embargo Francia y Reino Unido entre las dos
pues apenas llegan a 500 o poco más. Y yo me pregunto, ¿realmente importa eso? Si te tiran una bomba nuclear en Moscú, otra en San Petersburgo, otra, quiero decir, con 500 se pueden destruir muchas cosas, ¿no? Hace falta, no sé si hay con pocas ya mucha destrucción. Es una pregunta de neófito. Bueno, se necesita la capacidad de supervivencia a un ataque nuclear, ¿no? Y eso la dan los submarinos nucleares. Rusia tiene una flota de submarinos nucleares muy importante que tienen los franceses y los británicos, pero no en cantidad suficiente, ¿no? Y en la Guerra Fría se calculaba que se necesitaban en torno a las 1.000 cabezas para tener la mutua destrucción asegurada. Esa cifra ha cambiado, pero Rusia y Estados Unidos tienen desplegadas de forma permanente 1.500 cabezas. Eso nos da una idea de que ese es el umbral que se calcula necesario para, aunque nunca se puede dar una cifra exacta, pero a partir de ese momento se está hablando ya de otro nivel de capacidad nuclear. Pero lo importante en esto es qué es lo que piensan la otra parte. En la Guerra Fría, recordamos, ¿verdad?, que se hablaba siempre de, bueno, así lo vemos nosotros, pero ¿cómo lo verá el enemigo? ¿Cómo lo verá la otra parte? O sea, ¿cómo lo interpreta el otro? Y lo que interpretan los rusos es que, como no tienen la mutua destrucción asegurada, verán a replicar a Rusia si Rusia emplea el arma de destrucción nuclear táctica. Claro. O sea, la idea es, si Rusia emplea el arma nuclear táctica, Francia e Inglaterra no se atreverán a replicar con arma nuclear, porque entonces la réplica rusa hará desaparecer ambos países del mapa. Por eso la desaparición de Estados Unidos rompe el álgebra nuclear que nos ha dado tanta seguridad durante tanto tiempo. Y en el grado en el que Estados Unidos se aleje de Europa, en ese grado, aunque Estados Unidos siempre estará de alguna forma presente, eso hace que la convicción rusa de que no habrá réplica vaya creciendo. Por eso la presencia norteamericana es esencial para mantener la paz en el ámbito nuclear. A ver si alcanzamos un punto de encuentro. Leía hace poco al jefe del Estado Mayor del Ejército Español decir: Estados Unidos quiere compartir costes, pero sin ceder liderazgo, y Europa quiere liderazgo, pero sin asumir costes. Es un equilibrio verdaderamente complejo, ¿no? Porque no están los focos igual. Sí. Y además en un momento de incertidumbre. De verdad, esto no sería tan grave si no hubiera tanta incertidumbre. Y ahora mismo la incertidumbre la sentimos los europeos, pero también los propios norteamericanos. Es decir, que no es un problema fácil de resolver. Y una vez ocurrido lo que ha ocurrido con el presidente Trump, la incertidumbre no desaparecerá. Entonces, José María, esos pasos de Europa, ¿hacia dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que construirse? ¿Pasan por la cesión de soberanía sí o sí? Porque no parece que ninguno de los socios esté en esa retórica. Todo lo contrario, cada vez es más difícil tomar las decisiones dentro de la Unión Europea por unanimidad. Se habla de cambiar los mecanismos porque siempre hay algún desencuentro. Lo racional, o sea, lo que el análisis racional dice a Europa es: en este momento histórico, Europa tiene que dar un paso hacia una mayor integración política, con cesiones de soberanía, porque si no, ya ha perdido la masa crítica geopolítica cada una de las potencias europeas por separado, y Europa perderá el control de su propia historia, ¿no? O sea, Europa se une o quedará marginada históricamente, es cuestión de tiempo. Pero una cosa es lo que uno puede analizar y otra cosa es lo que es políticamente posible. Pero en el futuro esto puede cambiar, ¿eh? O sea, los europeos pueden llegar a la conclusión de que necesitan unirse para poder garantizar su futuro. O sea, ese sería el primer análisis, pero no estamos en ese momento, ¿eh? Y el segundo análisis: Europa tiene que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener el vínculo con Estados Unidos, indistintamente de que Estados Unidos no tenga el mismo interés. Pero el interés de mantener el vínculo es esencialmente europeo. Y todo esfuerzo es poco, porque desde luego necesitaríamos tiempo antes de que Europa esté en condiciones de asegurar su seguridad. Es curioso, es evidente que somos la parte débil, a la que más nos interesa tener ese hermano mayor, o como se diga, protegiéndonos, pero también
desde mi óptica, se aprovecha en cierto modo Estados Unidos todas las ojivas nucleares no francesas en territorio europeo, y no son pocas, son estadounidenses y son una punta de lanza, igual me equivoco, de su presencia en su relación con Rusia. Quiero decir, aparte de sus múltiples portaaviones, de sus submarinos nucleares, Estados Unidos sabe que cuenta con la baza de que tiene misiles nucleares en Italia, en Holanda, en más sitios, pero no recuerdo de memoria. Esto también es algo, sí, un activo militar para Estados Unidos, que ahora nos dice, no, yo no les defiendo. Pero es que se está aprovechando de Morón, de Rota, de la capacidad que tienen esas bases para proteger a sus flotas. No sé, me parece que hay una asimetría en el trato. Aquí hay que decir dos cosas. El que tiene poder puede abusar de él. No necesariamente lo va a hacer, pero puede abusar de él. Y Europa ha abusado durante mucho tiempo de tener la seguridad garantizada por Estados Unidos. O sea que aquí hay dos aspectos. Uno, que Estados Unidos tiene la capacidad de abusar, y de momento vemos que está abusando y puede seguir haciéndolo, y Europa, por otra parte, no ha sido responsable durante mucho tiempo, y los norteamericanos piensan que también han abusado de esa relación. O sea que aquí esto tiene esa doble derivada, ¿no? Lo que los europeos hemos hecho durante mucho tiempo, que ha sido irresponsable, y lo que ahora puede hacer Estados Unidos, que no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer en el futuro, pero sí sabemos que ya está abusando de esa circunstancia de poder. Esa reflexión tuya me recuerda a la que le leía antes del verano al presidente de Italia, Sergio Mattarella, que hablaba de que Europa había vivido durante décadas sumida en un vasallaje feliz respecto de Estados Unidos. Exactamente. Y incluso en un vasallaje es una relación recíproca, ¿verdad? Yo te doy a cambio, tú me das. El vasallaje no es una relación en una sola dirección, ¿no? Y Europa no ha entendido claramente qué significa el vasallaje. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Hace falta, sobre todo, voluntad de los europeos y de quienes nos dirigen para hacer más integración, y eso es imprescindible para tener una capacidad militar, un ejército europeo con autonomía estratégica. Y eso se lo agradecemos en esa reflexión que hemos tenido durante estos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEN. José María, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Lo mismo digo, un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos asistiendo de forma casi continua a amagos de reuniones, de procesos para solucionar la guerra en Ucrania. Y lo hacemos ya con un alto grado de escepticismo, porque parece que las líneas rojas de ambas partes son difícilmente reconciliables, y porque quien ha asumido el papel de mediador, Estados Unidos, con el actual presidente, tampoco parece tener una línea clara de actuación. En ese contexto, parece este buen momento de repasar la situación del conflicto y ver hacia dónde puede ir. Lo hablamos con Juan Jesús López Martínez, analista internacional. Juan Jesús, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas. Un placer estar por aquí. Como digo, 3 años y medio ya de ese febrero del 22. ¿Y en qué punto estamos en este conflicto? Bueno, pues un punto crítico. Si te parece, me gustaría comentar un poquito más adelante las perspectivas por las que podemos desarrollar esta situación, pero primeramente me gustaría repasar brevemente qué tenemos aquí delante, ¿no? Tenemos una situación actual en la que en el mundo existen 300 millones de personas en situación de emergencia humanitaria. De esos 300 millones, ni más ni menos que 13 millones de personas son ucranianos que se encuentran en esta posición debido al conflicto que se desarrolla en su país. Claro, una invasión rusa que muchas veces pensamos o datamos como cuya fecha de inicio el 24 de febrero del 22, pero no es así. Esto comienza mucho antes, comienza con Crimea en el 14, simplemente pues que ese 24 de febrero es una fecha particular por esto, ¿no? Por esa operación especial de 3 días que, como tú bien comentabas, pues se desarrolla ya durante más de 3 años en una guerra abierta en el suelo ucraniano. Todo esto se encuentra con una respuesta occidental que en un primer momento pues es coordinada, es incluso loable en algunos términos, ¿no? Pero que conforme se van desarrollando los acontecimientos, conforme va pasando el tiempo, y sobre todo con el punto de inflexión de la llegada de la segunda administración Trump a la Casa Blanca, pues esa respuesta está empezando a hacer aguas por muchos motivos.
Si te parece, te comento muy breve unos datos así sobre la cantidad de dinero que se está invirtiendo en intentar solucionar esto, porque muchas veces no tenemos claro si aportamos mucho, aportamos poco o cómo está la cosa. Mira, según el Kiel Institute for World Economics, en miles de millones estamos hablando. Estados Unidos es el claro líder en cuanto a cartera, ¿no? Quien más está aportando, con cerca de 115 miles de millones. Pero ahí se incluye también el apoyo militar directo. Si cogemos solamente los fondos que se están destinando como apoyo financiero, la Unión Europea lo supera, de hecho. Lo que ocurre que la inmensa mayoría es eso, es apoyo financiero. Son los países de la Unión Europea, de nuevo en un ejercicio que deja un poquito que desear en cuanto a integración, sobre todo los que somos europeístas convencidos. Nos gustaría ver que fuesen todos a una y no encontrar una Alemania en tercera posición en contribución de fondos con 21,3 mil millones, ¿vale? Ahí sí, con tanto apoyo financiero como apoyo militar. Esto hay otra serie de países como Reino Unido, que también está cerquita, y Francia, que baja un poquito más en la escala. Todo esto me parece relevante comentarlo porque a la hora de entender el conflicto hay que saber quién se involucra, de qué manera y por qué motivo. Los motivos aquí son principalmente dos: la dimensión territorial y las pérdidas humanas. En la dimensión territorial, a día de hoy tenemos la friolera de un quinto del territorio ucraniano ocupado, o sea, 114.000 kilómetros cuadrados. Eso es el equivalente, para hablar quizá en un lenguaje que todos podamos imaginar, es el equivalente a Bulgaria, el país entero de Bulgaria en manos rusas, principalmente en 4 provincias del frente oriental: Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Kherson, con 1.000 kilómetros de frente. Y es que 3 años de guerra que está siendo cruda como pocas. Eso se está traduciendo en 1 millón de bajas en el bando ruso, de las cuales un cuarto son muertos, 250.000 muertos rusos, y el resto pues capturados, heridos, desaparecidos, y por parte de los ucranianos no es menos. Es que tenemos 400.000 muertos, o sea, bajas ucranianas, de las cuales son casi 100.000 muertos. O sea, se habla con mucha ligereza en estos términos, son personas. O sea, te quería preguntar, Juan Jesús, si sabemos hasta qué punto la ofensiva europea, que ha sido fundamentalmente en materia de sanciones, ha debilitado de verdad la capacidad militar o la capacidad económica de Moscú, si lo ha hecho en alguna medida. Claro, a ver, la cuestión de las sanciones es un tema espinoso, porque son de las pocas herramientas que están a disposición de actores que, como es lógico y en el marco del derecho internacional, que repudian la violencia como una herramienta de un mecanismo de resolución de conflictos. Al final son de las poquitas cosas a las que se puede recurrir, pero la realidad es que Rusia está encontrando mecanismos para salir de esas sanciones. El tema, por ejemplo, en su momento el uso del comercio triangular, sobre todo en el Cáucaso Sur, que permite seguir importando productos de lujo allí, o el petróleo que sigue llegando a Rusia a través de la India y de China, que ahora Estados Unidos parece que se enfada con la India por ello. Pero es que incluso los propios europeos seguimos comprando muchos productos que necesitamos en materia energética a Rusia. Nos hemos independizado bastante en eso llamado autonomía estratégica que tanto nos gusta mencionar, pero todavía hay trabajo que hacer por ahí, porque es que es muy complicado de vincularse por completo cuando existe una relación tan importante. Leía recientemente que incluso Ucrania había bombardeado un oleoducto que es traducido, se llama Amistad, paradójicamente, y que nutre a Hungría y otros países del este de Europa de petróleo ruso, y que siguen funcionando. Sí, claro, la interconexión en un conflicto de estas características tiene muchísimas variantes, y al final mover una pieza en una parte del tablero tiene repercusión directa en otra. Hablando, por ejemplo, de ese incendio, ese bombardeo, el 24 de agosto, hace unos días, Ucrania también utilizaba sus propios drones y provocaba un incendio en la central nuclear de Kursk, ¿no? Es un tema complicado, porque no puedes defenderte con abrazos a un ataque indiscriminado, a una invasión como la que tiene Rusia, pero esa defensa muchas veces tiene unas consecuencias que son negativas para tus aliados, de forma indirecta y en ocasiones incluso de forma directa. Juan Jesús, desde la perspectiva global, ¿qué podemos aprender de esta guerra sobre la transición que algunos sostienen estamos viviendo hacia un mundo mucho más multipolar y sobre todo menos dominado por Occidente, o por lo menos por lo tradicionalmente conocido como Occidente y los equilibrios institucionales tradicionales? Sí, bueno, en este tipo de situaciones se suele dar una doble paradoja, ¿no? Es causa y consecuencia, es causa y síntoma. Tenemos uno de los actores involucrados, que es Rusia, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU, que nace post Sociedad de las Naciones,
como un intento de mantener la paz en el mundo y que, bueno, pues a día de hoy es muy sencillo encontrar críticas, aunque no todas ellas son legítimas, pero que definitivamente están teniendo muchísimos problemas para hacer frente a las problemáticas que tiene delante. Lo comentaba también Mario Draghi en una intervención recientemente. Los tiempos cambian, los mecanismos se mantienen, hay que plantearse hasta qué punto un mecanismo que nace en unas circunstancias concretas, con unos retos concretos, se adapta adecuadamente a lo que tenemos enfrente. La Unión Europea en muchos casos ya no es que se muestre dócil en demasía, esa imagen en Estados Unidos con Trump aleccionando un poco a los líderes europeos, que no parece estar a la altura de la posición que nos gustaría que la Unión Europea tuviese en general, ¿no? Pero bueno, es complicado porque, como hablo también de estas interdependencias, claro, muchas veces lo que nosotros como ciudadanos vemos no es necesariamente la realidad más precisa. ¿Esto también puede estar dando indicios a otros actores internacionales sobre los conflictos en la época actual? Quiero decirte, China estará aprendiendo lecciones ante un posible ataque o lo que sea que haga con Taiwán, o Irán en su entorno regional, porque al final las claves internacionales van a ser relativamente similares en principio. Sí, bueno, en las claves internacionales sí, pero las casuísticas específicas de cada conflicto suelen ser bastante diferentes unas de otras, y las líneas rojas que se trazan, las rojas de verdad, porque de boquilla hay muchas, pero de hecho no hay tantas, eso es complicado de valorar, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cuestión de Ucrania, volviendo a esto, nosotros tenemos los acuerdos de Minsk del 14 y del 15 o el memorando de Budapest del 94, ambos amparados en el derecho internacional, ambos con garantías del marco institucional internacional y de actores, o sea, de potencias de primer orden como Estados Unidos, y ambos se han visto vulnerados de forma catastrófica. O sea, el memorando de Budapest del 94 consistía básicamente en la cesión de armas nucleares por parte de Ucrania a cambio de garantizarse su integridad soberana y territorial, algo que estamos viendo que no se está cumpliendo. Entonces, esa situación de vulneración de acuerdos, de ruptura del contexto internacional, digamos que siempre ha habido casos, siempre ha habido precedentes, y eso no ha desembocado necesariamente en una cascada, lo cual no significa que no vaya a ocurrir, simplemente que 1 más 1 no tiene por qué ser 2. Va a depender del caso, va a depender de las circunstancias específicas y de un análisis mucho más complejo del que tenemos tiempo ahora, me temo. No, de hecho se nos va yendo el tiempo, hay todavía, eso sí, para una cuestión más. Con ese Trump empeñado en solucionarlo casi como promesa electoral, pero amagando en distintas direcciones, un día hablando bien de Putin, otro día hablando mal, intentando sentarlos a una mesa con las líneas rojas de ambos. ¿Qué esperamos? ¿Podemos acabar como con una situación parecida a la de la guerra de Corea y una suerte de paz extraña ahí durante décadas? ¿O qué resolución ves tú en todo esto, por lo menos con los datos que tenemos a día de hoy? Tenemos 1 minuto. Vale, bueno, lo primero es distinguir paz de tregua. Una tregua quizá, una paz en el corto plazo no lo veo viable. Esa solución a la coreana que comentabas, congelación del conflicto, no resolución. Actualmente Ucrania pide que la paz se haga en términos de la devolución del territorio ocupado. Rusia no quiere ni oír hablar de eso. Rusia pide y Ucrania pide también que haya una serie de garantías tipo artículo 5 de la OTAN en cuanto a la seguridad y la soberanía del territorio, que Rusia tampoco está dispuesta. Actualmente hay una iniciativa internacional de Coalition of the Willing, la coalición de los voluntarios, 30 países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, que abogan por ello, pero la realidad es que lo que piden unos con lo que piden otros es completamente incompatible a día de hoy, y tristemente me parece que una de las mejores bazas que tenemos es el hecho de que Donald Trump quiere el Nobel de la Paz y está haciendo todo lo posible para ganar méritos en esa línea. Entonces quizás sí que se pueda tomar una dimensión más personal en serio esta cuestión y no mirar únicamente por los intereses americanos, pero también por los suyos personales, y intentar abogar por la solución de este conflicto, aunque realmente no creo que tampoco esté en sus manos. Me parece que tenemos conflicto para más tiempo, tristemente. A ver si aunque sea por una cuestión de ego conseguimos paz y que cesen los muertos. Juan Jesús López, analista internacional, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. A vosotros siempre, muy buen día. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón.
Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.